Cuando él me miró con esos ojos rojos empapados de tequila y me dijo, «Hoy vas a trabajar de verdad», supe que mi infancia había terminado ahí mismo, en el fondo de aquel bar sucio, en el centro de la Ciudad de México. Hola, mis queridos. Aquí está la abuela Ana, con mis 72 años a cuestas, y una historia que guardé por mucho tiempo dentro del pecho. Hoy resolví compartir con ustedes de corazón abierto cómo sobreviví a los horrores que una niña nunca debería conocer y cómo transformé todo ese dolor en algo que pudiera ayudar a otras personas. Estoy aquí en mi casita sencilla en la colonia Doctores de la Ciudad de México, con esta vista linda del atardecer chilango que nunca me canso de admirar. Mis nietos ya crecieron, tengo hasta bisnietos ahora, y todos me dicen que necesito contar mi historia para inspirar a otras mujeres. Entonces aquí estoy, con un café de olla al lado, creando valor. Antes de comenzar, quería pedirles que dejaran en los comentarios de dónde están viendo este video. Siempre me da curiosidad saber si tengo nietecitos virtuales de todo México. Y si pueden dejar ese like y suscribirse al canal, mi corazón de abuela se llena de alegría. Ahora vamos a la historia. Nací en 1953 en una Ciudad de México muy diferente de la que conocemos hoy. En aquella época el aire aún se podía respirar sin que te ardieran los pulmones. Los tranvías cortaban la ciudad y el mercado de San Juan era el corazón pulsante donde todo mundo se encontraba. Mi papá Arnaldo trabajaba como cargador por allá, llevando costales y cajas pesadas para las señoras que hacían compras. Era un hombre fuerte, de manos ásperas y rostro siempre serio. Mi mamá Inés apenas llegué a conocerla. Murió cuando yo tenía apenas 3 años, de una fiebre que no bajaba nunca. Dicen que era tuberculosis, pero en aquella época los pobres no tenían diagnóstico certero. Solo se iban consumiendo hasta no aguantar más. La única memoria que tengo de ella es el olor a ruda que usaba y una canción que susurraba para hacerme dormir. A veces, en las noches más silenciosas, todavía puedo oír aquella melodía como un fantasma bueno visitando mis sueños. Después de que ella se fue, quedamos solo mi papá y yo en aquella vecindad húmeda del centro, un cuarto nada más con una estufa de 2 hornillas, una cama que compartíamos y un baúl viejo donde guardábamos la poca ropa que teníamos. Al principio, él hasta trató de ser un buen padre. Me llevaba con él al trabajo en el mercado. Me sentaba en un cajón al lado del puesto de don Juan, el frutero, que me daba naranjas cuando mi papá no estaba viendo. «Pobrecita la niña sin madre», decía la gente, pensando que yo no escuchaba, y completaban, «y con un padre así». Nunca entendí bien qué querían decir con ese «así» hasta ser un poco más grande. El problema es que mi papá bebía. No era de vez en cuando, no. Era todos los santos días. Comenzaba con un tequila a media mañana para espantar el frío, decía él. Después venía otro a la hora de la comida para ayudar a la digestión. Al final de la tarde, cuando terminaba el trabajo, eran 3 o 4 más en las cantinas de la calle República de Argentina antes de volver a casa. En los días buenos, llegaba solo tambaleándose. Comía cualquier cosa que yo hubiera logrado preparar en la estufa. Aprendí a cocinar con 6 años, equilibrándome en un banquito para alcanzar las ollas, y caía en la cama roncando hasta el otro día. En los días malos, en los días malos llegaba quebrando todo, gritando que yo era igualita a mi mamá, una plaga que solo daba gastos, y me pegaba con el cinturón hasta cansarse. Aprendí temprano a leer las señales, la manera como se frotaba la barbilla cuando estaba molesto, la mirada vidriosa que indicaba que había bebido demasiado, el olor más fuerte de tequila mezclado con sudor. Cuando me daba cuenta de que sería un día malo, me escondía en casa de doña Carmen, nuestra vecina de la vecindad, una señora mayor que me dejaba quedarme debajo de su cama hasta que mi papá se durmiera. «Niña», me decía mientras me daba un pedazo de pan con manteca, «tienes que estudiar, ¿oyes? Es la única manera de salir de esta vida». Y yo estudiaba, aún con un hambre que iba más allá del estómago vacío. En la escuela primaria donde me inscribieron porque era obligatorio, yo era siempre la primera en llegar y la última en irse. No porque me gustara tanto estudiar, sino porque en la escuela me daban desayuno escolar,
Había luz eléctrica que no fallaba como en la vecindad y principalmente no estaba en casa. Las maestras notaban mi esfuerzo. «Esta niña tiene futuro», decían entre ellas. La maestra Cecilia, que daba clases para 4º grado, hasta me regaló un cuaderno nuevo cuando vio que el mío se estaba acabando y estaba remendado con cinta adhesiva. Fue el primer regalo de verdad que recuerdo haber recibido. Por un tiempo pensé que tal vez las cosas mejorarían. Mi papá consiguió un trabajo mejor como vigilante de una bodega, ganando un poco más. Nos mudamos a un cuarto más grande, todavía en el centro, pero con un baño solo nuestro, no más compartido con otras 5 familias como en la vecindad. Llegué a tener una camita solo para mí, un lujo que nunca imaginé posible. Fue en esa época, yo con unos 10 años, que conocí a Canelo, un gato de la calle que adopté a escondidas. Mi papá odiaba a los animales. Decía que eran bocas inútiles para alimentar. Pero Canelo era listo y sabía esconderse cuando oía los pasos tambaleantes en la escalera. Aquel gato flaco de pelo anaranjado fue mi primer amigo de verdad, la primera criatura a quien pude dar cariño y recibir de vuelta sin miedo. A veces, cuando mi papá no estaba, conversaba con Canelo como si fuera persona. Le contaba de las cosas de la escuela, de mis sueños de un día ser maestra como la maestra Cecilia, o quién sabe enfermera. Imaginaba una vida diferente, donde tendría una casa limpia con cortinas floridas y un jardín pequeño donde nadie me gritaría o me pegaría por cualquier cosa. «Un día nos vamos de aquí, Canelo», le prometía, rascando detrás de su oreja. «Un día vamos a tener una vida mejor». Poco sabía que las cosas estaban a punto de empeorar de una manera que ni en mis pesadillas más terribles podría imaginar. Todo cambió en el invierno de 1964. Un invierno riguroso, de esos que dejan a la Ciudad de México cubierta por una neblina fría que parece tragarse la ciudad entera. Mi papá perdió el empleo en la bodega. Nunca supe bien el motivo, pero apostaría que tenía que ver con la bebida o con el dinero que desapareció de la caja. Estuvimos 2 semanas sin pagar la renta de nuestro cuarto y el casero ya había venido a tocar la puerta 3 veces amenazando con echarnos a la calle. No teníamos casi nada que comer, además de un resto de harina y algunas papas ya marchitas. Hasta Canelo había desaparecido, probablemente en busca de comida mejor en otro lugar. En una de esas noches de frío cortante, mi papá llegó a casa diferente. No estaba borracho como de costumbre, pero tenía un brillo extraño en la mirada, una energía nerviosa que me dio miedo inmediatamente. «Arregla tus cosas, chamaca», me dijo, aventando una bolsa de papel en mi dirección. «Mañana nos mudamos». «¿Para dónde, papá?», pregunté desconfiada. Ya nos habían corrido otras veces, pero normalmente me avisaba en el último minuto, no con anticipación. «Conseguí un negocio bueno», respondió sonriendo de una manera que no llegaba a los ojos. «Voy a administrar un establecimiento por los rumbos de Doctores. Va a haber cuarto para los 2, comida en la mesa todos los días. Ya no vas a pasar necesidad». Algo en esa historia no me olía bien. ¿Pero qué podía hacer? Era una niña de 11 años sin nadie en el mundo, además de aquel hombre difícil que era mi papá. Y para ser sincera, la idea de tener comida todos los días era demasiado tentadora para ignorar. En la mañana siguiente pusimos nuestras pocas cosas en 2 bolsas y tomamos un camión en dirección a la colonia Doctores, la zona industrial de la Ciudad de México. Conforme nos alejábamos del centro, las calles se volvían más oscuras, más sucias, con bodegas abandonadas y chimeneas de fábricas soltando humo gris en el cielo ya nublado. Nos bajamos en una calle estrecha, llena de casas viejas de 2 pisos, muchas con las ventanas tapadas por tablas o por cortinas pesadas. No había niños jugando por ahí, solo hombres de apariencia cansada saliendo o entrando de las fábricas y algunas mujeres de labial muy rojo paradas en las esquinas a pesar del frío. Mi papá se detuvo frente a una casa grande pintada de rojo desteñido, con un letrero de madera donde se leía «Pensión Flor de Noche». Había luces prendidas adentro, aunque fuera de mañana, y un olor fuerte de perfume barato y cigarro venía de adentro. «Es aquí», dijo empujando el portón de hierro, que chirrió como protestando. «Nuestro nuevo hogar».
Fue en ese momento, parada frente a aquella casa roja, que sentí una opresión en el pecho, como si algo me avisara que estaba a punto de cruzar una puerta de la cual jamás lograría regresar. Si hubiera sabido lo que me esperaba ahí adentro, habría corrido lejos, aunque no tuviera a dónde ir. Pero yo era apenas una niña asustada, con frío y hambre, siguiendo al único adulto que debería protegerme hacia adentro de lo que vendría a ser el inicio de mi infierno personal. Ay, mis queridos que me están acompañando hasta aquí. Qué difícil es revivir estas memorias. A veces necesito parar un poco, respirar hondo, tomar un sorbo de mi café para poder continuar. Pero sé que esta historia necesita ser contada porque desafortunadamente existen muchas Anas por ahí, niñas que tuvieron su infancia robada y que necesitan saber que es posible sobrevivir. Es posible reconstruir la vida aún después de lo peor. No se olviden de dejar un comentario contando de dónde están viendo. Tengo una nietecita que vive en Guadalajara y siempre me manda besos por el celular. La tecnología es cosa maravillosa, ¿no es cierto? En mi tiempo era la carta que tardaba semanas en llegar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerdo como si fuera ayer el momento en que crucé aquella puerta roja de la pensión Flor de Noche. El olor fuerte de perfume barato mezclado con bebida y humo de cigarro me dio náuseas de inmediato. Todo ahí adentro parecía estar cubierto por un velo de polvo que danzaba en los rayos de sol que entraban por las rendijas de las cortinas pesadas. Las paredes forradas con un papel rojo desteñido tenían manchas sospechosas y cuadros de mujeres semidesnudas en poses que me hicieron bajar los ojos de vergüenza. Una mujer alta de cabellos teñidos de rubio y uñas largas pintadas de rojo vino a recibirnos. Debía tener unos 40 años, pero el rostro estaba marcado de una forma que la hacía parecer mucho mayor. Usaba una bata de satén sobre un camisón corto, aunque fuera todavía de mañana, y tenía un cigarro colgando de la comisura de la boca. «Arnaldo, finalmente llegaste», le dijo dando un beso en la mejilla a mi papá. «Y esta debe ser la niña de la que hablaste». Me miró de arriba abajo como quien evalúa un animal en el mercado. Sus ojos se detuvieron en los míos, después bajaron lentamente por mi cuerpo. Aun siendo niña, sentí un escalofrío helado subir por la columna. «Medio flaquita, ¿no?», comentó soplando humo hacia arriba. «Va a engordar ahora que va a comer bien», respondió mi papá dando palmaditas en mi espalda como si estuviera exhibiendo un cachorro premiado. «¿Dónde quedan nuestros cuartos, Carmen?». La mujer soltó una risa ronca que parecía raspar la garganta. «Tu cuarto está allá al fondo, cerca de la cocina. El de ella, bueno, vamos a ver dónde acomodamos a la niña». Algo en la forma como dijo aquello me puso en alerta. Apreté la bolsa con mis cosas contra el pecho como si aquel puñado de ropa vieja pudiera protegerme. Subimos una escalera crujiente hacia el segundo piso, donde un pasillo estrecho daba a varias puertas cerradas. Todo estaba silencioso a esa hora de la mañana. Más tarde descubrí que la pensión solo cobraba vida después de las 6 de la tarde. «Esta de aquí va a ser tu cama por ahora», dijo Carmen abriendo la puerta de un cuarto pequeño con 3 camas individuales. «Compartes con Sonia y Dora. Están durmiendo ahora, así que no hagas ruido». En las camas, 2 mujeres jóvenes dormían profundamente. Una de ellas tenía marcas moradas en el brazo que se extendía fuera de la sábana. La otra tenía el rostro volteado hacia la pared, pero su cabello decolorado se esparcía por la almohada como paja reseca. «¿Y el baño?», pregunté bajito. «Al final del pasillo. Úsalo rápido cuando vayas. Las muchachas necesitan estar bonitas en la noche». Mi papá ya había desaparecido escaleras abajo, ni se despidió. Me quedé ahí parada en medio de aquel cuarto extraño, cargando mi bolsa, sin saber qué hacer. Carmen me miró con impaciencia. «Guarda tus cosas en esa gaveta de ahí y baja. Hay trabajo en la cocina». De ese día en adelante mi rutina se estableció rápidamente. Despertaba temprano, antes que las muchachas del segundo piso, y ayudaba en la limpieza de la casa. Lavaba montones de sábanas manchadas, tallaba el piso pegajoso del salón donde había un pequeño escenario con un tubo en el medio,
y limpiaba decenas de vasos sucios de labial y bebida. En la tarde ayudaba en la cocina, pelando papas y preparando la cena para los clientes que llegaban en la noche. Ya no iba a la escuela. Mi papá dijo que ya no necesitaba eso, que ahora tenía un oficio que aprender. Las habitantes de la casa, que pronto descubrí que eran prostitutas, me trataban con una mezcla de pena y distancia. Algunas eran gentiles, como Sonia, que compartía el cuarto conmigo, y a veces me daba dulces o me prestaba una fotonovela. Otras apenas notaban mi existencia, ocupadas de más con sus propios problemas, casi todas adictas a algo. Bebida, pastillas o aquel polvo blanco que olían antes de bajar a trabajar. Carmen, la gerente del lugar, mantenía ojos de halcón sobre todo y todos. Nada pasaba en aquella casa sin su conocimiento, y ella y mi papá formaban una pareja perfecta de explotadores. Ella cuidaba a las muchachas y él lidaba con los clientes, cobrando, intimidando cuando era necesario y arreglando cuentas con los policías que aparecían regularmente para recibir su salario extra. Por casi un año logré mantenerme apenas como la niña que limpiaba y ayudaba en la cocina. Rezaba todas las noches como doña Carmen me había enseñado, pidiendo que continuara así. Pero en el fondo sabía que solo estaba posponiendo lo inevitable. El cambio vino cuando cumplí 12 años. Ni me acordaba de que era mi cumpleaños. Nadie nunca había hecho caso de celebrar, después de todo. Estaba en la cocina como siempre, pelando papas, cuando mi papá entró con Carmen. «Ya es hora de que empiece a dar retorno de lo que come», dijo mi papá encendiendo un cigarro. «La Margarita se fue la semana pasada y el turco está pidiendo una niña más joven». Carmen me miró evaluadora. «Todavía es muy niña, Arnaldo, ni tiene cuerpo aún». «Hay gente que le gusta así», replicó él, y había algo tan frío, tan calculador en sus ojos, que no reconocía al hombre frente a mí como mi papá. En ese momento entendí lo que significaba tener el corazón roto. No de amor romántico, sino de una desilusión tan profunda que quiebra algo esencial dentro de ti. El hombre que debería protegerme contra todos los males del mundo me estaba entregando a ellos con las manos atadas. «Papá», logré decir, la voz fallándome, las lágrimas ya empañando mi vista. «Por favor, no». Él ni me miró bien. «Deja de llorar, escuincla. ¿Crees que la vida es fácil? ¿Que se puede estar con la panza llena sin hacer nada? Todo mundo aquí trabaja. Tú no eres mejor que nadie». Traté de correr, pero ¿para dónde? No tenía a nadie en el mundo, ningún lugar a donde ir. Las calles de la Ciudad de México en invierno podían ser crueles para una niña sola, tal vez hasta peores que aquella casa, o al menos fue lo que pensé en esa época, demasiado joven para entender que nada podría ser peor que lo que estaba por venir. Esa misma noche, después de un baño de belleza forzado donde Carmen talló mi piel hasta dejarla roja y me lavó el cabello con un champú demasiado perfumado, me vistieron con un camisón blanco de tela delgada. «Al turco le gusta ese estilo inocente», explicó Carmen mientras me pasaba un labial claro en los labios. «No llores que se corre el maquillaje», dijo. No con gentileza, sino con la impaciencia de quien tiene un trabajo que hacer. Y no sirve de nada patalear. Solo empeora todo. En algún momento se acaba. El turco no era turco de verdad. Era un hombre gordo de unos 50 años, dueño de una fábrica de zapatos ahí en Doctores. Un cliente especial, como lo llamaba Carmen, del tipo que pagaba bien para tener privilegios. Lo que pasó en ese cuarto esa noche es algo que durante mucho tiempo no logré ni poner en palabras. El dolor, la humillación, el miedo paralizante. Cerré los ojos y me transporté lejos de ahí, a una playa que había visto en un libro de la escuela, con aguas azules y arena blanca. Me imaginé corriendo libre, lejos de todo aquello, mientras mi cuerpo quedaba preso en ese cuarto sofocante, siendo usado como si no fuera nada más que un objeto. Cuando terminó, el turco me dio palmaditas en la cabeza como se hace con un perro obediente y dejó algunos billetes en la cómoda. «Buenita», dijo acomodándose la ropa. «Voy a regresar la semana que viene».
Apenas pude arrastrarme de vuelta al cuarto que compartía con Sonia y Dora. Cuando llegué ahí, sangrando y temblando, Sonia estaba despierta fumando sentada en la cama. Me miró y vi algo en sus ojos, una mezcla de pena y reconocimiento, como quien ve su propio pasado reflejado en otra persona. «Ven acá», me dijo abriendo espacio en la cama a su lado. «Te voy a limpiar». Con un trapo mojado en agua tibia, gentilmente limpió mi cuerpo lastimado. Después me dio una pastilla. «Para el dolor», explicó. «Mañana va a estar mejor». Pero no estaba mejor al día siguiente, ni al otro, ni la semana siguiente. El turco regresó como prometió y trajo amigos. Después vinieron otros hombres, comerciantes, obreros, choferes de camión, a veces hasta policías. Mi papá recibía el dinero, siempre satisfecho con cuánto yo rendía, y a cambio me daba techo, comida y ocasionalmente un vestido nuevo para atraer más clientes, decía. A veces ni siquiera eran hombres queriendo sexo. Algunos querían apenas una compañía joven para beber y conversar, exhibir a los amigos. Esos eran los momentos de alivio, aunque breves. Un ranchero de Xochimilco hasta me dio un prendedor de plata cierta vez, después de una noche donde solo tuve que sentarme a su lado mientras bebía y contaba historias de la juventud. Los meses se transformaron en años. La Ciudad de México cambiaba allá afuera. Hablaban de estudiantes masacrados, de personas desaparecidas, de represión. Dentro de la pensión, Flor de Noche, pocas cosas cambiaban. Muchachas llegaban, otras partían a otras casas para casarse con clientes que se enamoraban, o simplemente desaparecían sin dejar rastro. Algunas morían de sobredosis, de abortos mal hechos, de enfermedades que nadie trataba bien. Cuando cumplí 15 años, ya no era más la novedad de la casa. Otras muchachas más jóvenes habían llegado, traídas por padres desesperados por dinero, novios explotadores o por las propias circunstancias crueles de la vida. Yo tenía cierta posición ahora. Los clientes más viejos me pedían específicamente, y Carmen hasta me dejaba quedarme con algunas propinas escondidas de mi papá. Fue en esa época que conocí a Jerónimo, un muchacho que trabajaba entregando bebidas al cabaret. Tenía 18 años, ojos gentiles y una manera callada de observar todo. Siempre que me veía, sonreía de una manera diferente de los otros hombres, no con lujuria o interés, sino con algo parecido al respeto. Comenzamos a platicar en los momentos en que él entregaba las cajas de cerveza y tequila. Descubrí que estudiaba de noche después del trabajo, soñando con ser maestro algún día. Cuando le conté que yo también había querido estudiar más, comenzó a traerme libros escondidos entre las botellas. «El conocimiento nadie te lo puede quitar», me decía mientras me mostraba dónde había parado en la lectura anterior. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. Jerónimo hablaba de un mundo allá afuera que yo casi había olvidado que existía. Un mundo donde las personas trabajaban en empleos normales, estudiaban, construían familias por elección y amor, no por obligación o desesperación. En mis fantasías imaginaba huir con él, comenzar una vida nueva lejos de ahí. Pero la realidad siempre se imponía cruel. Yo no tenía documentos, mi papá guardaba todo. No tenía dinero propio además de las pocas propinas que escondía en el forro del colchón. Y lo más importante, no tenía a dónde ir. Además, mi papá parecía tener ojos en todas partes. Una vez, cuando me vio conversando con Jerónimo por demasiado tiempo, me dio una golpiza tan violenta que me quedé 3 días sin poder trabajar, lo que solo lo dejó aún más furioso. «Tú eres mi fuente de ingresos, no se te olvide», me gritó, el aliento de tequila envolviéndome mientras apretaba mi cara entre los dedos. «Si tratas de huir, te encuentro y te rompo las piernas». Sabía que no era solo una amenaza. Había visto lo que le hizo a Denise, una de las muchachas que trató de escapar llevándose dinero de la caja. Cuando la trajeron de vuelta una semana después, apenas podía caminar y su rostro estaba tan desfigurado que algunos clientes regulares ni la reconocieron. A los 16 años ya había perdido la cuenta de cuántos hombres habían pasado por mi cuerpo, cuántas humillaciones tragué en silencio, cuántas noches lloré hasta quedarme dormida.
Mi única escapatoria eran los libros que Jerónimo traía y las pequeñas gentilezas que intercambiábamos cuando nadie estaba viendo. Una sonrisa, un toque de manos, una palabra de aliento. «Tú eres fuerte, Ana», me decía, «más fuerte de lo que piensas. Un día vas a salir de aquí». Yo quería creerle. Necesitaba creer en algo para continuar despertando cada mañana. Pero los años en la pensión Flor de Noche me habían enseñado a dudar de las promesas y a temer los sueños demasiado grandes. La esperanza, descubrí temprano, puede ser la más cruel de las torturas cuando se vive en un mundo sin salida. Sin embargo, aún en los lugares más oscuros, la vida encuentra maneras de seguir adelante. Y fue así, entre dolor y pequeños momentos robados de alegría, que comencé a planear mi liberación, no sabiendo aún cómo o cuándo, pero con la certeza creciente de que no moriría en esa casa roja, de que mi historia no terminaría ahí siendo apenas una niña más quebrada por el propio padre y por el sistema que permitía que hombres como él existieran impunes. Lo que no sabía era que mi oportunidad vendría de una forma que jamás podría prever, a través de una tragedia que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida. El invierno de 1970 en la Ciudad de México fue uno de los más fríos que recuerdo. El aire helado bajaba cortante por los pasillos mal tapados de la pensión Flor de Noche, haciendo que las ventanas temblaran y las muchachas se encogieran bajo cobijas delgadas. Yo ya tenía 17 años y sentía como si hubiera vivido varias vidas dentro de esas paredes rojas. Mi cuerpo había cambiado. Ya no era la niña flaca que entró ahí 6 años atrás. Ahora tenía curvas que los hombres codiciaban, cabellos largos que Carmen insistía que mantuviera para que los clientes tuvieran de dónde agarrar, como decía con su crueldad casual. Mi rostro había perdido cualquier rastro de infancia, endurecido por experiencias que nadie debería vivir. El cabaret también había cambiado. Con el endurecimiento de la represión, los militares hacían redadas frecuentes en establecimientos como el nuestro, no para salvarnos, nunca para eso, sino para extorsionar más dinero o servicios gratuitos. Mi papá, siempre atento a las oportunidades, comenzó a traficar información tanto como cuerpos. Clientes borrachos hablaban de más, y él sabía exactamente a quién vender esas palabras descuidadas. Fue en esa época que las cosas empeoraron de una forma que no imaginaba que fuera posible. Ya no era solo atender a los clientes regulares del cabaret. Mi papá comenzó a rentarme para fiestas privadas, encuentros en hoteles de lujo, hasta viajes cortos con hombres de negocios que pasaban por la Ciudad de México. «Es una promoción», dijo riéndose cuando me contó del nuevo arreglo. «Estos pagan 5 veces más que los peones que vienen aquí, y tú solo necesitas sonreír, bailar un poco y hacer lo de siempre». Lo de siempre, como si fuera normal, como si cada vez no costara un pedazo de mi alma. En una de esas fiestas conocí al diputado Mérida. No voy a decir el nombre completo, aún después de tantos años. Algunos demonios no merecen ser invocados ni por la memoria. Era un hombre de sus 50 años, panza prominente, trajes caros, cabellos canosos siempre bien peinados y una sonrisa que helaba la sangre. Se decía defensor de la familia mexicana durante el día, en los mítines y entrevistas. De noche era uno de los peores depredadores que jamás conocí. Se interesó por mí inmediatamente. «Quiero a la morenita», le dijo a mi papá señalando como quien escoge un corte de carne en la carnicería. Aquella noche fue una de las peores de mi vida. El diputado no quería solo sexo, quería poder, quería subyugar, quería lastimar. Cuando regresé al cabaret en la mañana siguiente, estaba tan lastimada que hasta Carmen, normalmente indiferente a nuestro sufrimiento, puso los ojos como platos. «Dios mío, niña, ¿qué te hizo?». No pude responder. Solo me arrastré al cuarto y me desmayé en la cama, despertando horas después con Sonia limpiando mis heridas. Necesité quedarme casi una semana sin trabajar para recuperarme mínimamente. Pensé que sería el fin, que nunca más tendría que ver a aquel hombre, pero estaba equivocada. El diputado Mérida gustó tanto de nuestra sesión que le hizo una propuesta a mi papá. Quería exclusividad conmigo por lo menos 2 veces por semana.
Pagaría una cantidad mensual que hizo brillar los ojos de mi papá de codicia. «Es tu oportunidad de subir en la vida, chamaca», me dijo cuando me contó del arreglo, como si me estuviera ofreciendo una oportunidad de empleo legítima. Un hombre influyente así, quién sabe, a lo mejor se enamora y te saca de aquí. La idea de casarme con aquel monstruo para escapar me pareció tan terrible como continuar en el cabaret. De cualquier forma, no tenía opción. Mi papá ya había aceptado el dinero, ya había hecho la promesa, y así comenzó un nuevo capítulo de mi infierno personal. Durante casi un año fui propiedad particular del diputado Mérida. A veces me llevaba a un departamento que mantenía en la colonia Roma, otras veces a hoteles, ocasionalmente a fiestas donde yo era exhibida como un trofeo antes de ser usada en los cuartos del fondo por él y a veces por sus amigos políticos. Conocí jueces, empresarios, hasta un general durante ese período. Hombres poderosos que decidían el destino del país durante el día y en la noche trataban a niñas como yo como menos que humanas. Oí conversaciones que no debería oír, secretos sobre negocios ilícitos, sobre personas que desaparecían, sobre dinero que se esfumaba de las arcas públicas. Tú no oíste nada, ¿entendiste? Mérida siempre me recordaba con un apretón doloroso en mi brazo o en mi cuello. Las muchachas que hablan de más acaban flotando en Xochimilco. No era una amenaza vacía. Una de las muchachas del cabaret, Lucía, había desaparecido después de hablar de más con un periodista borracho. Encontraron su cuerpo 3 días después cerca de los canales. La policía archivó el caso como ahogamiento accidental. El diputado gustaba de lastimarme de formas que no dejaran marcas visibles, o al menos no en lugares que otros pudieran ver. Tenía un placer enfermizo en hacerme suplicar, en humillarme de todas las formas posibles. A veces traía regalos, un vestido caro, un perfume, joyas, como si eso compensara el terror que me hacía vivir. Deberías estar agradecida, me decía mientras ponía un collar de perlas en mi cuello marcado por sus dedos. ¿Cuántas muchachitas de tu clase tienen cosas así? Fue durante ese tiempo que comencé a pensar seriamente en matarme. La idea de la muerte parecía un alivio ante la vida que llevaba. Llegué a guardar pastillas que algunas de las muchachas usaban para dormir, escondiéndolas en una grieta en la pared detrás de la cabecera de mi cama. Cuando juntara las suficientes, acabaría con todo. Pero entonces, en uno de los días más oscuros, cuando ya tenía casi 20 píldoras escondidas y planeaba usarlas el próximo fin de semana, Jerónimo apareció con un libro nuevo para mí. Era El Principito, una historia infantil que nunca había leído. «Parece tonto, pero no lo es», me dijo con aquella sonrisa gentil que era como un rayo de sol en medio de la tormenta constante de mi vida. «Creo que te va a gustar». Leí el libro escondida en pequeños intervalos durante el día, cuando debería estar durmiendo para reponer las energías para la noche. Y algo en aquella historia simple tocó lo que quedaba de mi humanidad. La rosa del Principito, tan frágil y aún así tan importante. Las estrellas que ríen para quien sabe mirar. El zorro que habla sobre crear lazos. Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Esa frase se quedó martillando en mi cabeza por días. ¿Qué era esencial en mí? ¿Qué quedaba aún que no podían tocar, no podían ensuciar, no podían quebrar? Devolví el libro a Jerónimo la semana siguiente junto con las píldoras que había guardado. «¿Qué es esto?», preguntó confundido. «Algo que ya no voy a necesitar», respondí. Ese libro me hizo recordar que todavía estoy viva, que todavía puedo sentir algo además de dolor y miedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me di cuenta de que había entendido exactamente lo que significaban aquellas píldoras. Sin decir nada, solo me abrazó. Un abrazo puro, sin segundas intenciones, el tipo de toque que yo casi había olvidado que existía. Fue en ese momento que decidimos. Necesitábamos tratar de huir. No importaba el riesgo, no importaba el precio. Cualquier cosa sería mejor que aquella media vida que yo llevaba. Durante meses planeamos en secreto. Jerónimo juntaba dinero de su salario como repartidor, guardando cada centavo que podía. Yo comencé a esconder parte de las propinas que ocasionalmente recibía, cosiéndolas en el forro de un abrigo viejo al que nadie le prestaba atención.
también guardaba información. Oía atentamente las conversaciones del diputado Mérida y sus amigos, memorizando nombres, fechas, lugares de encuentros secretos. Si nos agarran, le expliqué a Jerónimo, esto es nuestro seguro de vida. No era mucho, pero era algo, una oportunidad, por pequeña que fuera. Nuestra oportunidad surgió cuando supimos que mi papá planeaba venderme definitivamente al diputado. No más solo encuentros regulares, sino una transferencia completa. Yo iría a vivir al departamento de Mérida como su empleada doméstica oficial, disponible las 24 horas del día para sus caprichos. Es el mejor negocio que he hecho, se jactó mi papá a Carmen sin saber que yo escuchaba detrás de la puerta. Un pago único, una lana. Nunca más tengo que preocuparme por ella. Nunca más preocuparse por mí. Como si algún día se hubiera preocupado. Como si algún día hubiera sido un papá de verdad. La transferencia pasaría en una semana. No teníamos todo el dinero que planeábamos juntar, ni un plan totalmente formado, pero era ahora o nunca. Jerónimo consiguió documentos falsos con un conocido que trabajaba en el registro civil. No eran perfectos, pero servirían para llevarnos lejos de ahí. En la víspera de la fuga, enfrenté mi reflejo en el espejo roto del baño del cabaret. ¿Quién era aquella mujer que me miraba de vuelta? En los ojos, una dureza que ninguna joven de 18 años debería tener. En el cuerpo, marcas que contaban historias que nadie debería vivir. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de algo que se parecía a la esperanza. Mañana, susurré a mi reflejo. Mañana seremos libres. Poco sabía que el destino tenía otros planes para aquella noche. Planes que involucrarían sangre, fuego y una transformación que ni en mis sueños más locos podría imaginar. En esa misma noche, mientras yo acomodaba discretamente mis pocas cosas para la fuga, oí gritos viniendo del piso de abajo. No los gritos habituales de borrachos celebrando o de alguna pelea entre clientes. Eran gritos de puro terror. Corrí a la escalera y vi una escena que jamás olvidaré. Mi papá tambaleándose en medio del salón, una botella rota en la mano, sangre goteando de un corte profundo en el rostro. Frente a él, el diputado Mérida, rojo de furia, gritando sobre haber sido engañado. «Vendiste a la niña a otros también después de nuestro acuerdo». Mi papá, borracho como siempre, se reía de forma provocativa. «¿Y qué vas a hacer, denunciarme? Justo tú». Todo fue muy rápido. El diputado sacó una pistola pequeña de dentro del saco y disparó 1, 2, 3 veces. Mi papá cayó como costal de papas en el piso sucio del cabaret, la sangre formando un charco a su alrededor. Las muchachas gritaban, los clientes corrían hacia afuera. Carmen trató de calmar a Mérida, pero él estaba fuera de sí. Disparó otra vez, acertando una lámpara de aceite que explotó contra la pared de madera seca. En segundos, el fuego comenzó a extenderse. Desde la escalera donde yo estaba paralizada, vi al diputado mirar hacia arriba y verme. Sus ojos encontraron los míos, y en ellos había una promesa clara de que yo sería la siguiente. Comenzó a subir los escalones, pistola en mano, mientras detrás de él el fuego devoraba cortinas y muebles con una velocidad espantosa. Corrí de vuelta al cuarto, traqué la puerta y en una desesperación ciega rompí la ventana con una silla. El segundo piso no era tan alto. Abajo había un pequeño techo de un depósito anexo. Sin pensar 2 veces, tomé mi abrigo con el dinero cosido y salté. La caída fue dolorosa. Sentí mi tobillo torcerse, pero el miedo me hizo ignorar el dolor. Me deslicé por el techo y caí en el callejón lateral, justamente donde Jerónimo me estaba esperando más temprano de lo acordado, gracias a los cielos. «Ana, Dios mío, ¿qué pasó?» No había tiempo para explicaciones completas. «Mi papá está muerto. Mérida enloqueció. La casa se está quemando. Tenemos que correr». Él no cuestionó. Me ayudó a levantarme y juntos huimos por la noche de la Ciudad de México, mientras detrás de nosotros la pensión Flor de Noche se convertía en un infierno en llamas, llevándose consigo historias de horror que nadie jamás sabría por completo. Cojeando, apoyada en Jerónimo, miré hacia atrás una última vez.
El cielo estaba anaranjado con el reflejo de las llamas y podía oír a lo lejos las sirenas de los bomberos acercándose. No sabía quién había logrado escapar, quién estaba atrapado en las llamas. La culpa por no haber tratado de ayudar a las otras muchachas me correría por años, aún sabiendo que probablemente habría muerto si hubiera regresado. Esa noche perdí todo lo que conocía, el techo donde vivía, el padre que nunca fue realmente un padre, la vida miserable pero predecible que llevaba. Pero también gané algo precioso, la libertad. Una libertad manchada de sangre y cenizas, nacida de la tragedia, pero aún así, libertad. Lo que no sabía era que aquella noche de fuego y muerte sería solo el comienzo de mi verdadero viaje, que de las cenizas de aquella casa de horrores renacería no como una víctima, sino como alguien determinada a hacer justicia, no solo para mí, sino para todas las niñas cuyas voces fueron silenciadas en las sombras de lugares como la pensión Flor de Noche. Jerónimo y yo seguimos por la noche, dos jóvenes asustados, heridos y pobres, pero unidos por algo más fuerte que el miedo, la esperanza de que, a pesar de todo, todavía pudiéramos construir una vida que valiera la pena vivir. Huimos por callejones oscuros de la Ciudad de México esa noche, el resplandor del incendio iluminando el cielo detrás de nosotros como un terrible amanecer. Mi tobillo palpitaba de dolor, pero el miedo daba alas a mis pies. Jerónimo me condujo hasta una pensión barata en la colonia obrera, donde una señora mayor, doña Esperanza, nos rentó un cuartito en el fondo sin hacer muchas preguntas. «Ustedes parecen demasiado asustados para quien solo está buscando un lugar para dormir», comentó mirando desconfiada mi ropa inadecuada y la sangre seca en mis brazos, resultado de los cortes de la ventana rota. «¿De qué están huyendo?» «De todo», respondí con una honestidad que me sorprendió hasta a mí misma. Ella solo asintió, como quien ya ha visto mucho de la vida para sorprenderse con cualquier cosa. «El cuarto es pequeño y el baño es compartido, pero está limpio. Se paga por adelantado, sin registro por ahora. Aquel cubículo de paredes descascaradas se convertiría en nuestro refugio por los próximos meses. Dormíamos en un colchón delgado en el piso. Cocinábamos en una hornilla improvisada. Lavábamos nuestra poca ropa en el lavadero del baño comunitario. Era una vida de privaciones, pero aún así incomparablemente mejor que la que yo había dejado atrás. Al día siguiente de nuestra fuga, los periódicos reportaron el incendio en la casa de tolerancia de doctores. 7 muertos, incluyendo a mi papá y 2 de las muchachas que no lograron escapar a tiempo. El nombre del diputado Mérida no aparecía en ningún lugar en el reportaje, solo una mención a un cliente que está siendo buscado para aclaraciones. El poder ya trabajaba para proteger a los suyos. Jerónimo consiguió trabajo en una fábrica de muebles en los alrededores. El pago era miserable, pero era honesto. Yo no podía buscar empleo, no tenía documentos reales y el miedo de ser reconocida por algún antiguo cliente me paralizaba. Pasaba los días encerrada en el cuartito, mirando por la ventanita que daba a un patio interno, como un pájaro que aún no cree que la puerta de la jaula está abierta. En las noches, las pesadillas me perseguían. Despertaba gritando, cubierta de sudor frío, reviviendo los horrores de todos aquellos años. Jerónimo me abrazaba en silencio hasta que me calmara, nunca exigiendo más de lo que yo podía dar, nunca tocándome de forma que pudiera recordarme de los hombres que habían pasado por mi cuerpo. Un mes después de la fuga, vi en el periódico que Jerónimo trajo que el diputado Mérida había sido absuelto de cualquier involucramiento en el incendio de la pensión. Los testigos no pudieron confirmar su presencia en el local, decía la materia pequeña, escondida en la esquina de una página. La rabia que sentí en ese momento fue diferente de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era el miedo impotente de antes, sino algo ardiente, algo que exigía acción. «No puede simplemente salir impune», le dije a Jerónimo arrugando el periódico entre los dedos. «Mató gente, me iba a matar también. ¿Qué podemos hacer? Él es poderoso, tiene amigos influyentes. Nosotros no somos nadie». «Nadie, no», respondí, una idea tomando forma en mi mente. «Yo soy testigo,
Y más que eso, tengo información que él no querría que se hiciera pública. Durante los años como propiedad del diputado, yo había oído cosas, muchas cosas, nombres, fechas, lugares, negocios ilícitos, mordidas, tráfico de influencias, hasta el involucramiento de él en la muerte de un periodista investigativo que había sido oficialmente registrada como accidente automovilístico. ¿Estás pensando en denunciarlo? ¿A quién? La policía trabaja para gente como él. Jerónimo tenía razón, claro. La policía no era confiable. Muchos de los propios oficiales eran clientes regulares de lugares como la pensión Flor de Noche. Los jueces también estaban en la nómina de hombres como Mérida, la prensa controlada o intimidada por la represión. Necesito pensar, respondí. Debe haber una manera. Fue entonces que, hojeando el mismo periódico días después, vi una pequeña nota sobre una organización llamada Madres de la Plaza de la Constitución, un grupo de mujeres que se reunían silenciosamente frente al Palacio Nacional para protestar por los hijos e hijas desaparecidos durante la represión. Inspiradas por las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, ellas desafiaban al régimen con su presencia silenciosa pero insistente. Eso es, le dije a Jerónimo. Voy a buscar a esas mujeres. Ellas no tienen nada que perder, así como yo. Él trató de disuadirme, preocupado por los riesgos, pero yo estaba determinada. Usando un rebozo para cubrirme el rostro, fui hasta la Plaza de la Constitución un domingo, cuando sabía que estarían ahí. Observé desde lejos por un tiempo, tratando de identificar quién parecía liderar el grupo. Finalmente reuní valor y abordé a una señora de cabellos canosos y postura digna que sostenía una foto de una joven muy parecida a ella. «Necesito hablar sobre personas que también desaparecieron», susurré. «Personas que nadie busca porque no eran consideradas importantes». Ella me miró con ojos que conocían el sufrimiento íntimamente. «Ven conmigo», respondió simplemente. Su nombre era doña Elena y había perdido a su hija universitaria Beatriz 3 años antes. Se la llevaron de la universidad en pleno día, me contó. Nunca más la vi. Dicen que estaba involucrada con subversivos, pero ella solo quería un país mejor. Doña Elena me llevó a su casa, un departamento modesto en el centro. Ahí conocí a otras 2 mujeres del grupo, doña Margarita, cuyo hijo médico había desaparecido tras atender a un guerrillero herido, y doña Concepción, cuyo esposo periodista nunca regresó a casa después de publicar una materia crítica al gobierno. Les conté mi historia sin omitir nada. Hablé del cabaret, de los años de abuso, del diputado Mérida y sus amigos poderosos, del incendio, de mi fuga. Hablé de las muchachas que murieron, tanto en el incendio como antes, desaparecidas, silenciadas, olvidadas porque eran solo prostitutas. Hablé de la información que tenía, de todo lo que había oído en las noches en que hombres poderosos hablaban libremente frente a mí como si yo fuera un mueble, un objeto sin oídos o cerebro. Esperaba ver asco, tal vez hasta desprecio en el rostro de aquellas señoras de clase media. En cambio, vi comprensión y una rabia que hacía eco a la mía propia. Los mismos hombres que hacen desaparecer a nuestros hijos son los que explotan a muchachas como tú, dijo doña Elena tomando mi mano. Es el mismo sistema de poder e impunidad. Fue así que a los 19 años me uní a un grupo de resistencia. No cargábamos armas ni explotábamos cuarteles. Nuestra lucha era más sutil, más paciente. Recolectábamos información, establecíamos conexiones, documentábamos crímenes que el régimen prefería olvidar. Doña Elena tenía contactos con periodistas extranjeros, personas que podían publicar lo que la prensa mexicana, amordazada, no podía. A través de ella conocí a Thomas, un reportero estadounidense que trabajaba para The Washington Post y estaba en México haciendo una materia sobre la represión. Su historia es importante, me dijo después de oír mi relato. Y la información que tiene sobre el involucramiento de políticos con tráfico, mordidas y hasta asesinatos. Esto necesita hacerse público, aunque no sea aquí en México. Pasé días detallando todo lo que sabía para Thomas. Nombres, fechas,
valores, conversaciones que había oído. Él anotaba todo meticulosamente, ocasionalmente tomando fotos de mis heridas, aún en proceso de cicatrización, de las marcas permanentes que los años de abuso habían dejado en mi cuerpo. Esto va a ser publicado pronto, prometió. No puedo garantizar que va a tumbar al diputado Mérida inmediatamente, pero va a manchar su reputación internacionalmente. Y más importante, va a conectar su historia a un problema mayor. Va a mostrar cómo la explotación sexual de menores está ligada a la corrupción política y a la represión. 2 semanas después el reportaje salió, no claro, pero en Estados Unidos y después republicado en periódicos europeos. Mi nombre no aparecía. Para mi protección, fui identificada apenas como una sobreviviente de un burdel en la Ciudad de México. Pero los nombres de los poderosos involucrados estaban todos ahí, incluyendo el del diputado Mérida. La repercusión internacional fue inmediata. Embajadas presionaron. Organizaciones de derechos humanos manifestaron repudio. El régimen, preocupado por su imagen externa en un momento en que dependía de préstamos internacionales, se vio forzado a actuar. Una investigación fue abierta, no sobre el cabaret o sobre la explotación sexual en sí, sino sobre las conexiones del diputado con mordidas y lavado de dinero. Mérida fue llamado a declarar y, sintiéndose acorralado, cometió el error de tratar de huir del país. Fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México con una maleta llena de dólares no declarados, lo suficiente para que fuera encarcelado preventivamente mientras las investigaciones proseguían. Yo seguía todo por los periódicos, escondida en la seguridad relativa del departamento de doña Elena, que había insistido en que me mudara ahí cuando el reportaje fue publicado. «Es más seguro aquí», dijo, «y puedes continuar los estudios». Porque sí, había vuelto a estudiar. Con la ayuda del grupo de madres conseguí documentos nuevos y legítimos y me inscribí para terminar la primaria en la noche. Era la alumna más grande de la clase, pero también la más determinada. Estudiaba con un hambre de conocimiento que sorprendía hasta a los maestros. Jerónimo me visitaba siempre que podía. Nuestra relación había evolucionado hacia algo profundo pero aún casto. Yo todavía no estaba lista para la intimidad física y él respetaba eso completamente. «Tenemos tiempo», decía, «toda una vida por delante». La caída del diputado Mérida fue solo el comienzo. Las investigaciones llevaron a otros nombres, otros esquemas. Una red de corrupción y explotación comenzó a ser desmantelada. No era la justicia completa que yo soñaba. Muchos escaparon, protegidos por sus conexiones. Pero era más de lo que jamás imaginé posible. En 1975, 2 años después de mi fuga del cabaret, fui llamada para testificar en el proceso contra Mérida. Fue lo más difícil que jamás hice. Encarar a aquel hombre otra vez, sentir su mirada de odio sobre mí mientras yo relataba con voz temblorosa pero firme todo lo que él me había hecho a mí y a otras muchachas. ¿Por qué deberíamos creerle?, preguntó su abogado tratando de desacreditarme. Una ex prostituta sin educación formal, probablemente resentida porque mi cliente terminó su relación. Respiré hondo, miré directamente a los ojos de aquel hombre de traje caro y respondí, porque estoy diciendo la verdad y porque tengo cicatrices para probar cada palabra. El juicio duró semanas. Otras mujeres también testificaron, ex empleadas del cabaret que habían sobrevivido al incendio, una ex empleada del departamento del diputado que confirmó haber visto muchachas jóvenes siendo llevadas ahí. Hasta un chófer que trabajaba para él decidió hablar, temiendo ser implicado en los crímenes. Al final, Mérida fue condenado, no por abuso sexual o explotación de menores, crímenes para los cuales las pruebas fueron consideradas insuficientes, sino por corrupción, evasión de divisas e involucramiento indirecto en la muerte del periodista. 15 años de prisión que en la práctica significarían mucho menos, pero aún así una victoria inesperada. El día de la sentencia, salí del tribunal y respiré el aire libre de la Ciudad de México como si fuera la primera vez.
Tenía 21 años y finalmente sentía que mi vida me pertenecía otra vez. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó doña Elena, que me había acompañado en cada paso del proceso. Miré hacia la Plaza de la Constitución, donde mujeres valientes como ella continuaban su vigilia silenciosa por justicia, y supe exactamente lo que quería. «Voy a estudiar Derecho», respondí. «O tal vez me haga policía. Quiero garantizar que otras muchachas no pasen por lo que pasé. Quiero ser la persona que yo necesitaba cuando era niña». Ella sonrió, sus ojos brillando con lo que parecían lágrimas contenidas. «Beatriz tendría tu edad ahora», dijo simplemente. «Estaría orgullosa de ver a una joven como tú». Aquel momento, ahí en las escalinatas del tribunal, marcó el verdadero fin de mi cautiverio y el inicio de mi misión. No se trataba solo de venganza contra un hombre. Se trataba de cambiar un sistema entero que permitía que las muchachas fueran tratadas como mercancías. Se trataba de transformar mi dolor en propósito, mis cicatrices en fuerza. Y así, mientras el diputado Mérida comenzaba a cumplir su condena, yo iniciaba mi propio viaje de reconstrucción y justicia, un viaje que me llevaría a lugares que jamás imaginé posibles para una niña que creció en los callejones sombríos de la pensión Flor de Noche. Mis queridos, si hay algo que aprendí en esta larga jornada que llamamos vida, es que los caminos nunca son rectos ni predecibles, como esas calles empedradas del centro histórico de la Ciudad de México, llenas de curvas, subidas y bajadas inesperadas que te llevan a lugares que jamás imaginaste conocer. Después del juicio del diputado Mérida en 1975, sentí como si finalmente pudiera respirar sin ese peso constante en el pecho. Tenía 21 años y por primera vez el futuro parecía algo posible, no solo una palabra vacía. Continué viviendo con doña Elena, que se había convertido en la madre que perdí tan temprano mientras terminaba mis estudios básicos en la secundaria nocturna. Jerónimo y yo oficializamos nuestra relación ese mismo año. Un matrimonio sencillo en el civil, seguido de una comida con las pocas personas que considerábamos familia. Doña Elena, algunas mujeres del grupo de las Madres de la Plaza de la Constitución, 2 compañeros de trabajo de él de la fábrica de muebles, y Thomas, el periodista estadounidense que había regresado a México para seguir los desdoblamientos de la historia. «Nunca imaginé que viviría para ver este día», le confesé a Jerónimo en la noche de nuestra boda, finalmente lista para una intimidad que por años pareció imposible. Hubo momentos en que ni creía que viviría hasta el día siguiente. Nuestro primer hogar fue un departamento minúsculo en la colonia Doctores. Un cuarto, cocina y baño, paredes delgadas donde oíamos a los vecinos discutiendo, pero era nuestro, limpio, seguro. Cada noche que me acostaba en esa cama sencilla y despertaba en la mañana siguiente sin miedo, parecía un pequeño milagro. En 1976 logré concluir la preparatoria a través del sistema abierto. Estudiaba durante el día y en la noche trabajaba como cajera en un pequeño supermercado cerca de casa. El dueño, don Alberto, era un señor español que no hacía muchas preguntas sobre mi pasado y valoraba mi habilidad con números y mi honestidad. «La muchacha tiene buena cabeza», les decía a los clientes como si yo fuera un descubrimiento raro. «No se equivoca ni un centavo en la caja». Fue don Alberto quien me mostró un anuncio en el periódico que cambiaría el rumbo de mi vida. La Policía Judicial del Distrito Federal estaba abriendo inscripciones para el primer concurso que aceptaría mujeres para el cargo de agente investigador. «Mira nada más esto, Ana», señaló el pequeño anuncio. «¿No es esto lo que siempre dices que querías hacer? ¿Trabajar con justicia? ¿Proteger a otros?». Leí y releí aquel anuncio como si fuera un mensaje enviado directamente para mí. La idea de convertirme en policía había surgido como un sueño distante después del juicio de Mérida, pero nunca pensé que sería posible tan pronto. Estábamos en pleno periodo de represión y las fuerzas de seguridad aún estaban dominadas por hombres, muchos de ellos comprometidos con el régimen y sus abusos. Pero ahí estaba la oportunidad, en letras negras sobre el papel amarillento del periódico. Los requisitos: preparatoria completa,
edad entre 21 y 35 años, sin antecedentes penales. Yo cumplía todos. Cuando le conté a Jerónimo sobre mi intención de presentar el concurso, se puso aprensivo. ¿Estás segura, Ana? La policía... Tú sabes cómo funciona. Muchos de ellos fueron clientes de ese lugar. ¿Y si te reconocen? Era un riesgo claro, pero algo dentro de mí decía que valía la pena intentar. Justamente por saber cómo funciona, es que quiero entrar, respondí. Quiero cambiar desde adentro hacia afuera. Quiero ser el tipo de policía que yo necesitaba cuando era niña. Estudié como nunca para aquel concurso. Despertaba a las 5 de la mañana para leer antes del trabajo. Llevaba libros para estudiar en los intervalos del supermercado. Me quedaba hasta tarde en la noche resolviendo ejercicios de español, matemáticas, derecho penal básico. Jerónimo me ayudaba como podía, haciéndome preguntas, probando mis conocimientos. Cuando llegó el día del examen en marzo de 1977, estaba tan nerviosa que apenas podía tragar el café del desayuno. Entré a aquel edificio de la Procuraduría General de Justicia sintiendo todas las miradas sobre mí. Éramos pocas mujeres en medio de cientos de hombres, muchos de ellos ya con experiencia militar o de seguridad privada. El examen duró 4 horas. Salí agotada, pero confiada de que había hecho lo mejor posible. Ahora era esperar. 2 semanas después, cuando los resultados fueron publicados, ni creí al ver mi nombre entre los aprobados para la siguiente fase. Había quedado en 12º lugar entre más de 500 candidatos. Las próximas etapas incluían exámenes físicos, psicológicos y una investigación de antecedentes. Fue en esta última parte que casi todo se desmoronó. ¿Cómo explicar los años sin registro formal de trabajo o estudio? ¿Cómo justificar que no había documentación sobre mi vida entre los 11 y los 19 años? Decidí que la única salida era la verdad, o al menos una versión editada de ella. Cuando fui llamada para entrevista con el comandante responsable de la selección, LIC, Mauricio Leal, le conté que había perdido a mis padres muy joven, técnicamente verdad, y vivido en situación de vulnerabilidad por años, un eufemismo, más verdad, hasta lograr retomar los estudios y reconstruir mi vida con ayuda de personas que creyeron en mí, absolutamente verdad. El LIC. Mauricio me miró largamente después de mi relato, sus ojos penetrantes buscando cualquier señal de mentira en mi rostro. «Señorita Ana», dijo finalmente, «normalmente este tipo de laguna sería motivo para descalificación inmediata». Mi corazón se hundió. Todos esos estudios, toda esa esperanza. Sin embargo, continuó, sus resultados en los exámenes fueron excepcionales, y hay algo en su determinación que me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo. Hizo una pausa, como decidiendo si debería continuar. Mi hermana menor huyó de casa a los 15 años. También terminó en lugares que ninguna joven debería conocer. Nunca más la vi. Siempre me pregunté si alguien le extendió la mano para ayudarla, si tuvo una segunda oportunidad como usted parece haber tenido. No supe qué responder. Solo asentí, sintiendo un nudo en la garganta. «Voy a aprobar su continuidad en el proceso selectivo», concluyó, «pero sepa que estará bajo observación constante. Un desliz, cualquier indicio de comportamiento inadecuado, y será dada de baja inmediatamente». «¿Entendido?» «Sí, señor. No se va a arrepentir». En agosto de 1977, a los 24 años, entré a la Academia de Policía Judicial del Distrito Federal como parte de la primera generación que incluía mujeres. Éramos apenas 8 en una clase de 60 alumnos. 8 pioneras enfrentando miradas de desconfianza, bromas machistas y la constante necesidad de probar que éramos tan capaces como cualquier hombre. El entrenamiento fue brutalmente difícil, física y emocionalmente. Clases teóricas en la mañana, entrenamiento físico en la tarde, estudio por la noche. Aprendí técnicas de investigación, legislación penal, defensa personal, tiro. Cada vez que sostenía un arma en las clases de tiro, recordaba al diputado Mérida apuntando aquella pistola hacia mí en la noche del incendio. Y mi determinación se renovaba.
Las otras mujeres de la generación venían de contextos completamente diferentes del mío. Hijas de militares, exfuncionarias públicas, una abogada que decidió cambiar de carrera. No compartí mi pasado con ninguna de ellas, pero formamos una alianza silenciosa, apoyándonos mutuamente contra el ambiente hostil. No fue fácil. Hubo momentos en que quise renunciar, noches en que lloré hasta quedarme dormida, agotada y dudando si realmente pertenecía a ese lugar. Jerónimo fue mi pilar durante todo ese tiempo. Él, que había abandonado sus propios sueños de ser maestro para trabajar en empleos que pagaran mejor y nos sostuvieran mientras yo estudiaba. Un día vas a hacer la diferencia en la vida de alguien, así como Tomás y doña Elena la hicieron en la tuya, me recordaba en los momentos más difíciles. Vale la pena continuar. En diciembre de 1978 me gradué como agente investigadora de la Policía Judicial, siendo la tercera de mi generación. En la ceremonia de graduación, cuando recibí mi placa y mi credencial, lloré sin vergüenza. Aquel pequeño pedazo de metal representaba no solo un logro profesional, sino una completa transformación personal, de la niña abusada del cabaret a la mujer que ahora tendría poder para proteger a otras niñas. Mi primera asignación fue en la Agencia Especializada en Protección de Menores. En la época, una división nueva y aún poco valorada dentro de la estructura policial. El comandante jefe, Lic. Claudio Barros, era uno de los pocos hombres progresistas en la institución que realmente creía que niños y adolescentes merecían protección especial. «No tengo ilusiones, agente Ana», me dijo el primer día. «Lo que hacemos aquí es como secar hielo. Por cada niño que logramos ayudar, 10 otros continúan sufriendo. Pero si hacemos diferencia en la vida de uno solo que sea, ya valió la pena». Mi primer caso grande vino apenas 3 meses después de comenzar. Una denuncia anónima sobre un establecimiento en la zona norte de la Ciudad de México donde niñas menores de edad estarían siendo explotadas sexualmente. El escalofrío que sentí al leer ese reporte preliminar fue inmediato. Era como mirar mi propio pasado. Convencí al Lic. Claudio de dejarme liderar la investigación, aún siendo la más novata del equipo. «Tengo experiencia con este tipo de situación», fue todo lo que logré decir, y algo en mi mirada debe haber comunicado el resto, porque él solo asintió y me dio carta blanca. Pasé semanas en vigilancia, recolectando evidencias, identificando a los responsables y a los clientes regulares. Vi muchachas siendo llevadas adentro, algunas claramente no teniendo más de 13 o 14 años. Cada noche que pasaba observando ese lugar sin poder actuar, inmediatamente era una tortura, pero sabía que necesitábamos construir un caso sólido. Cuando finalmente hicimos el operativo en abril de 1979, rescatamos a 8 muchachas, la más pequeña con apenas 12 años. Arrestamos al dueño del establecimiento, 3 gerentes y varios clientes que estaban en el local en el momento del operativo, incluyendo un diputado y un empresario local. Al entrar a ese lugar, fue imposible no ser transportada de vuelta a la pensión Flor de Noche. Los mismos olores, las mismas miradas vacías de las muchachas, la misma desesperación palpable en el aire. Cuando una de las muchachas rescatadas se encogió de miedo al verme, me arrodillé a su lado y susurré: «Sé exactamente cómo te sientes. Estuve en tu lugar un día, pero ahora estás segura, te lo prometo». Aquel operativo fue solo el comienzo. En los años siguientes, me especialicé en casos de explotación sexual de menores y trata de personas. En 1982 fui promovida a inspectora, la primera mujer en alcanzar ese cargo en la historia de la Policía Judicial Capitalina. En 1985, con el fin del régimen autoritario y la democratización del país, ayudé a crear la primera agencia especializada en delitos contra la mujer en la Ciudad de México, inspirada en el modelo que comenzaba a surgir en São Paulo. A lo largo de esos años, Jerónimo y yo construimos nuestra familia. En 1980 adoptamos a Clara, una niña de 5 años, rescatada en uno de mis operativos, cuyos padres habían sido asesinados por el narcotraficante para quien trabajaban. 2 años después, contra todas las expectativas médicas, los años de abuso habían dejado secuelas físicas,
Quedé embarazada naturalmente y dimos la bienvenida a nuestro hijo Pedro. La vida no fue siempre fácil. Enfrenté amenazas de muerte más veces de las que puedo contar. Intentos de soborno, campañas para desacreditarme. Cuando arresté al hijo de un político influyente por involucramiento con trata de adolescentes en 1989, casi pierdo mi empleo debido a las presiones políticas. Pero ya no era más aquella niña asustada e impotente. Era una mujer que conocía su valor y no retrocedía ante amenazas. En 1994, el diputado Mérida, que había cumplido apenas 8 de los 15 años de su condena gracias a indultos y progresiones de régimen, fue liberado. Recibí la noticia con una mezcla de rabia y resignación. El sistema que yo trataba de cambiar desde adentro aún protegía a hombres como él. 3 años después, en 1997, nuestros caminos se cruzaron nuevamente de la forma más inesperada. Fui llamada para investigar un asesinato en un hotel de lujo en el centro de la Ciudad de México. La víctima, el exdiputado Mérida, encontrado muerto con 3 tiros en el pecho. Todos esperaban que yo celebrara, tal vez hasta que me rehusara a investigar el caso. En cambio, conduje la investigación con el mismo profesionalismo y rigor que aplicaba a cualquier otro caso. Descubrimos que el asesino era el hermano de una de las muchachas que había muerto en el incendio de la pensión Flor de Noche tantos años antes, un hombre que había pasado 2 décadas planeando su venganza. Cuando lo arrestamos, me miró a los ojos y dijo: «Usted debería agradecerme. Hice lo que la justicia no hizo». «La justicia no se trata de venganza», respondí, sintiendo el peso de cada palabra. «Se trata de responsabilidad, consecuencias y la oportunidad de reconstrucción. Si yo hubiera escogido el camino de la venganza en vez de la justicia, no estaría aquí hoy rescatando a otras muchachas y arrestando a otros depredadores». En 2003, después de 25 años de servicio, me retiré de la policía judicial con el rango de comandante, un cargo que alcancé apenas en los últimos 5 años de carrera. En la ceremonia de despedida, miré al auditorio lleno de colegas, muchos de los cuales habían comenzado desconfiando de la mujercita y ahora se levantaban en respeto. Vi a mi esposo Jerónimo, con los cabellos ya canosos, pero la misma sonrisa gentil que me conquistó en aquellos días sombríos del cabaret. Vi a nuestra hija Clara, ahora una joven médica de 28 años, y a nuestro hijo Pedro, estudiante de Derecho a los 21. Y en la primera fila vi a doña Elena, ya con sus 80 años pero aún de postura erecta y mirada determinada. Ella nunca encontró a su hija desaparecida, pero había encontrado en mí una especie de continuación de la lucha de Beatriz. Yo había encontrado en ella a la madre que perdí tan temprano. La vida tiene esos círculos perfectos, mis queridos. Aquella niña abusada y sin esperanza de la pensión Flor de Noche se transformó en la mujer que dedicó la vida a garantizar que otras niñas no pasaran por lo mismo. Las cicatrices nunca desaparecieron completamente. Aún tengo pesadillas ocasionales. Aún hay ciertos toques que me hacen retroceder instintivamente, ciertos olores que me transportan a aquel lugar terrible. Pero aprendí que nuestras heridas pueden convertirse en nuestra mayor fuerza, que nuestro dolor puede ser transformado en propósito, que aún de las experiencias más terribles pueden hacer algo de valor si nos rehusamos a ser definidos solo por lo que nos hicieron. Hoy, con mis 72 años, miro hacia atrás y veo no solo el horror del cabaret, sino también la belleza de la reconstrucción. Veo los rostros de las cientos de muchachas y mujeres que pude ayudar a lo largo de la carrera. Veo a mis nietos creciendo en un mundo que, aunque aún lejos del ideal, tiene más mecanismos de protección para los vulnerables de los que había en mi infancia. Y te veo a ti, que me escuchas ahora. Si mi historia tocó tu corazón, te pido que le des like a este video y te suscribas a nuestro canal. Cada suscripción me da fuerzas para continuar compartiendo estas memorias que no siempre son fáciles de revivir, pero que pueden ayudar a alguien que esté pasando por momentos difíciles. Nunca te olvides, mi querido, mi querida. No importa qué tan oscura sea la noche, el amanecer siempre llega.
Y a veces son justamente las noches más oscuras las que nos hacen apreciar verdaderamente la belleza de la luz cuando finalmente surge. Un abrazo cariñoso de la abuela Ana, que aprendió que la vida puede ser cruel, pero también increíblemente generosa con aquellos que se rehúsan a rendirse ante la esperanza.